Isabel, ¿por qué no te has ido todavía? Ha pasado una semana desde que firmamos el divorcio. Sin embargo, seguimos en la misma casa, en la misma mesa. La suegra y la nuera comiendo juntas. Una situación verdaderamente extraña. La pregunta de mi suegra era, hasta cierto punto, natural. ¿Por qué una nuera divorciada seguía en esta casa? Pero, en el fondo, esas eran las palabras que había estado esperando escuchar durante los últimos 5 años. Un tiempo en el que viví siempre con la cabeza gacha. Lo siento mucho. Y sí, doña Carmen. Eran las únicas frases que repetía constantemente. Por eso, cuando respondí con un simple, porque esta es mi casa, pareció que el mundo se detenía en nuestro comedor. ¿Qué estás diciendo? Esta no es nuestra casa, Carmen. Esta casa está a mi nombre. En ese instante, el rostro de mi suegra palideció. Incluso Mateo bajó la cuchara y se quedó mirándome fijamente. Compré esta propiedad antes de que nos casáramos. Mi suegra dejó caer los cubiertos de golpe sobre la mesa. Isabel, hija, creo que no estás entendiendo nada. Es usted, Carmen, la que no entiende nada. En 5 años, ni una sola vez le había hablado de esta manera. Pero ellos ignoraban la verdad que se escondía en un rincón del salón y el plan perfecto que llevaba 2 años preparando. Hola a todos. Soy Isabel Vargas. La historia que voy a compartir con ustedes hoy trata sobre las 2 semanas más importantes de mi vida. Todo comenzó en una cena ordinaria en octubre de 2024 en nuestra casa en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. Los cálidos rayos del sol del atardecer entraban por los grandes ventanales y el techo de doble altura. El suelo de mármol italiano brillaba al recibir la luz. En el jardín, los robles que yo misma había plantado mostraban sus hermosos colores otoñales. Las hojas rojas y amarillas bailaban suavemente con la brisa. Un paisaje precioso. Recordé la primera vez que vi esta casa. Fue hace 3 años. Antes de casarnos, busqué propiedades inmobiliarias por mi cuenta. El agente me dijo con total confianza que era el lugar perfecto para unos recién casados. Un chalet de 2 plantas en una parcela de 600 metros cuadrados, con un amplio jardín y garaje. Isabel, vamos a cenar, dijo mi exmarido. Mateo, mientras se sentaba a la mesa. A sus 40 y pocos años, seguía manteniéndose en buena forma. Medía 1,78 m, de complexión atlética y con un peinado pulcro que le daba un aire de caballero moderno. Siempre presumía de su tarjeta de visita como CEO de una startup tecnológica. Traje el último plato de la cocina y me senté. El menú de esta noche era cocido madrileño, tortilla de patatas y unas croquetas de jamón que yo misma había preparado. Mi suegra, doña Carmen, estaba sentada en su lugar habitual, en la cabecera de la mesa. Estaba en la primera mitad de sus 70 años. Como siempre, su rostro era severo. Llevaba el pelo gris recogido en un moño impecable, y la chaqueta de punto marrón que vestía acentuaba su dureza. Pero había algo extraño. Llevábamos una semana divorciados. Ya habíamos firmado en el juzgado, recogido los papeles y acordado separar nuestros caminos. Sin embargo, yo seguía aquí, en esta casa, al igual que Mateo y doña Carmen. Como si nada hubiera pasado, cenábamos juntos todos los días. Era bizarro si lo pensabas. La suave luz de la lámpara de diseño que elegí cuando éramos recién casados iluminaba la mesa. Bajo esa luz cálida, los 3 estábamos inmersos en nuestros propios pensamientos. El caldo está un poco salado, murmuró Mateo, mientras tomaba una cucharada de cocido. Un comentario casual, como de costumbre. Lo siento mucho, respondí, bajando la cabeza por instinto. Esa había sido mi rutina durante 5 años. Ser regañada, pedir perdón y prometer que lo haría mejor la próxima vez. Eso era lo único que había aprendido como esposa. Doña Carmen comía en silencio, sin emociones. Sus movimientos eran pausados. De vez en cuando me miraba, pero no decía nada. Su silencio era aún más pesado. Era como la calma antes de una tormenta devastadora. Afuera, las luces de las casas de nuestro vecindario comenzaban a encenderse. Una noche pacífica en una urbanización de lujo. Una familia perfecta a los ojos de muchos, pero yo sabía muy bien que todo eso era una farsa. «Ah, Isabel», habló de repente doña Carmen. Dejó los cubiertos y me miró directamente. «¿Por qué no te has ido todavía?» Una pregunta corta y directa. Su tono fue como un cuchillo afilado.
Mi mano, que sostenía la cuchara, se detuvo. Levanté la mirada lentamente. Me encontré con sus ojos penetrantes, que mezclaban confusión y molestia. Lo que quería decir era, ¿por qué una nuera divorciada sigue en esta casa? Una pregunta natural. Porque esta es mi casa, respondí. Mi voz era tranquila. Incluso esbocé una leve sonrisa, como si estuviera hablando del tiempo que hacía en Madrid. De repente el comedor quedó en absoluto silencio. Mateo bajó la cuchara y me miró, con una ceja ligeramente arqueada, claramente confundido. La expresión de Carmen también cambió. ¿Qué estás diciendo, Isabel? Esta no es nuestra casa, la interrumpí, sin dejar de sonreír. En 5 años, nunca la había interrumpido. Esta casa está a mi nombre. La compré antes de que nos casáramos. En ese momento, miré de reojo una pequeña caja fuerte digital negra en un rincón del salón. Apenas medía 30 centímetros de alto, pero dentro contenía toda la verdad. Las escrituras de la casa, los contratos y todas las pruebas que había reunido silenciosamente durante 5 años. De hecho, esa caja fuerte había estado ahí desde que nos casamos, pero nadie le había prestado atención. Probablemente pensaban que era un adorno, y eso era exactamente lo que yo quería que creyeran. Mateo soltó una risa forzada. Aunque hayamos vivido aquí juntos, si ya estamos divorciados, lo normal es que te vayas. Son otras personas las que deben irse, dije mientras me llevaba un trozo de carne a la boca. Estaba salado, efectivamente. Pero ya no iba a pedir perdón. Aquella salinidad me produjo un extraño alivio. Doña Carmen dejó los cubiertos. Las puntas de sus dedos temblaban levemente. Isabel, hija. Creo que no estás entendiendo nada. Es usted, Carmen, la que no entiende nada, dije con calma. En 5 años nunca le había hablado así. Siempre era... Sí, Carmen. Lo siento, Carmen. El gran reloj de pared dio las campanadas. Eran las 7 de la tarde. Solo se oía el tic-tac del segundero, y esa noche sonaba ensordecedor. Así terminó la velada. Mateo se quedó viendo la televisión en el salón, mientras doña Carmen se retiró a su habitación más temprano de lo habitual. Probablemente, mis palabras la habían dejado en shock. Después de fregar los platos, fui al despacho. Era el lugar más tranquilo de la casa. En una pared llena de libros había un pequeño hueco. De ahí saqué un cuaderno fino, mi diario de los últimos 2 años, o mejor dicho, mi plan estratégico, día D. 14 días después de la sentencia de divorcio. Eso estaba escrito en la última página. Y hoy era el primer día. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. En el jardín oscuro, las luces de las farolas iluminaban vagamente los árboles. Las sombras de las ramas bailaban con el viento. Todo estaba a punto de terminar. O, mejor dicho, mi verdadera vida estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo normal. A las 6 a.m. Después de ducharme, elegí mi mejor blusa azul marino y una falda gris de mi armario. Iba a reunirme con Elena, mi mejor amiga, y la única cómplice en este plan. Me miré al espejo. Una mujer de 41 años. Pero todavía parecía joven porque, gracias al ejercicio regular, había mantenido mi figura. Solo las finas líneas alrededor de mis ojos delataban los últimos 5 años. ¿A dónde vas?, preguntó Mateo mientras me ponía los zapatos en la entrada. Parecía que él también se había despertado temprano. A ver, una amiga. ¿A qué hora vuelves? Llegaré tarde. Con el bolso en la mano, abrí la puerta. El aire frío de la mañana madrileña rozó mis mejillas. Al girarme, vi a Mateo mirándome con una expresión complicada, como si todavía no pudiera procesar lo que dije anoche. Bueno, me voy, dije en mi tono habitual. Pero por dentro, sabía que esta era mi última mañana ordinaria. Al salir a la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca, me recibió el bullicio habitual. Eran las 11 de la mañana de un día laborable. Las calles estaban llenas de oficinistas y compradores, todos apresurados hacia sus destinos. Antes de ir a la cafetería donde me encontraría con Elena, decidí pasar por un centro comercial exclusivo. Había recordado algo de repente. La camisa que Mateo llevaba ayer parecía nueva. Pensé que tal vez había estado de compras sin que yo lo supiera. Al entrar a la Galería Canalejas, las luces deslumbrantes de las marcas de lujo de la planta baja me dieron la bienvenida. Chanel, Hermès, Gucci, cada escaparate rebosaba opulencia.
Normalmente pasaba de largo, pero hoy mis pies se sentían pesados. Mientras subía por las escaleras mecánicas, vi una espalda familiar. Medía 1,78, de hombros anchos. No era otro que Mateo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Junto a Mateo había una mujer joven, pelo largo, tacones altos y un caminar elegante. Medía alrededor de 1,65 m y tenía una figura espectacular. Parecía estar a principios de sus 30. Rápidamente, me escondí detrás de una columna. Mi pecho retumbaba, pero mi mente permaneció fría. Se detuvieron frente a la boutique de Tiffany Co. ¿Te gusta este?, le preguntó Mateo a la mujer, señalando un collar dentro de la vitrina. Es precioso. Pero, ¿no es muy caro?, respondió ella con cierta duda. Su voz era dulce y melodiosa. El tipo de Mateo. ¿Y qué si es caro? Es para la mujer que amo, dijo Mateo con una sonrisa. Llamó al dependiente para que sacara el collar. Saqué mi móvil y empecé a grabar. Mis manos temblaban, pero la cámara los enfocaba claramente. Señores, esta pieza cuesta 2.500 euros, explicó el dependiente mientras le ponía el collar a la mujer en el cuello. Era un diseño delicado con pequeños diamantes en oro blanco. Te queda perfecto. Me lo llevo, dijo Mateo sacando su tarjeta de crédito. Conocía bien esa tarjeta. Tenía un límite de 5.000 euros. Pero algo no cuadraba. Sabía que la empresa de Mateo no iba bien. Cuando se completó el pago, la mujer abrazó a Mateo por el cuello y lo besó apasionadamente. En medio de una galería comercial pública, mi dedo presionó el botón de detener grabación. Era suficiente. Me alejé en silencio. Sentía las piernas débiles, pero extrañamente, mi mente estaba en paz. De hecho, me sentía aliviada. Por fin tenía pruebas irrefutables. Tomé el ascensor para ir a la cafetería donde habíamos quedado. Llegué 10 minutos antes, pero Elena ya estaba allí. Hola, Isa. Ya estás aquí, saludó Elena con alegría. A sus 39 años, era un año menor que yo, pero desde la universidad siempre había sido mi confidente. Era abogada matrimonialista en un prestigioso bufete del Paseo de la Castellana. Llevaba el pelo corto y vestía un elegante traje de chaqueta. Perdona, ¿llego tarde? No, acabo de llegar. Me senté frente a ella y saqué el móvil del bolso. Mira esto. Le pasé el teléfono con el vídeo que acababa de grabar. El rostro de Elena se puso serio. Lo vio atentamente y asintió. Evidencia perfecta. Se ve claramente la hora, el lugar y a las personas. ¿Será este el golpe final? Es suficiente. Ya estamos divorciados, pero ¿servirá? Será un arma muy poderosa para la revisión de la división de bienes o para interponer una demanda por daños. Elena dio un sorbo a su café. Su voz, como siempre, era calmada y lógica. Pero Isa, ¿de dónde saca Mateo tanto dinero? Me dijiste que su empresa estaba en números rojos. Ese es exactamente el punto. Eso es lo que me pregunto. Creo que está acudiendo a prestamistas usureros. Elena enarcó una ceja. Últimamente recibe muchas llamadas de números desconocidos. Y el otro día, unos hombres trajeados aparecieron por su oficina. Así que está endeudado hasta el cuello, probablemente. Nos quedamos en silencio un momento. Una suave música de jazz sonaba en la cafetería. En otra mesa, una pareja charlaba alegremente. Isa, ha llegado el momento, dijo Elena. Sí, ya no tengo por qué aguantar más. Saqué un sobre A4 de mi bolso y se lo entregué. Guarda esto en la caja fuerte de tu despacho. ¿Qué hay dentro? Una copia de la escritura de la casa. Documentos que prueban mi patrimonio antes del matrimonio y el libro de contabilidad familiar de los últimos 5 años. Elena asintió mientras tomaba el sobre. De acuerdo, lo guardaré bien. Y esta tarde redactaré el requerimiento de desalojo. ¿Para quién? Para doña Carmen y para Mateo. Ambos. Los ojos de Elena se abrieron un poco más. ¿O lo ves? Sí. Diles que tienen 48 horas para abandonar la vivienda. Isa, ¿estás totalmente segura? ¿No te arrepentirás? Dejé la taza en el platillo y miré directamente a Elena. Elena, ¿sabes lo que he hecho durante 5 años? Me despertaba a las 6 de la mañana para prepararle el Tupperware del trabajo, lavaba, limpiaba y aguantaba los desprecios de mi suegra. Y mientras hacía todo eso, gestionaba mi patrimonio en secreto. Invertía en el sector inmobiliario y en la bolsa. Mi voz se volvió más firme.
Pero ellos pensaban que yo era tonta, que no sabía de dónde venía el dinero, que simplemente era una mantenida con suerte. Es hora de mostrarles la realidad. Al salir de la cafetería, volví a revisar el móvil. El vídeo estaba guardado a salvo. Se veían perfectamente las caras de Mateo y de su amante. Mientras volvía a casa en un taxi, miré por la ventana. El ajetreado paisaje de Madrid pasaba rápidamente. Todo el mundo estaba inmerso en su propia vida. Seguramente nadie imaginaba que yo llevaba un plan maestro escondido. Llegué a La Moraleja sobre las 3 de la tarde. El coche de Mateo estaba aparcado en la entrada. Parecía que había vuelto temprano. Al abrir la puerta, escuché risas desde el salón. Mateo y doña Carmen estaban viendo la tele. Parecían muy tranquilos. «Ya estoy en casa», anuncié. Mateo giró la cabeza. «¿Qué pronto llegas? ¿Qué tal con tu amiga? ¿Todo bien?» Dejé mi bolso en el sofá y fui directa a la cocina. Tenía que preparar la cena. Pero en mi mente sabía que esta sería la última cena, la última vez fregando los platos, la última vez siendo sumisa. A partir de mañana, todo cambiaría. El vídeo de mi móvil sería el detonante, y el requerimiento de desalojo que Elena estaba preparando sellaría su destino. Sonreí mientras sacaba los ingredientes de la nevera. En 5 años, era la primera vez que sonreía de verdad. La cena de aquella noche fue más silenciosa de lo habitual. Mateo no apartaba la vista de su móvil, mientras doña Carmen me lanzaba miradas de sospecha. «Isabel, ¿de dónde vienes exactamente?», preguntó de repente mi suegra. «De ver a una amiga en el barrio de Salamanca». «¿En qué parte de Salamanca? ¿Qué has comprado?». Las preguntas se sucedían una tras otra. Normalmente, nunca le importaba a dónde iba. «Nada, solo dimos un paseo y miramos escaparates», respondí brevemente, y seguí comiendo. Doña Carmen me miraba con desconfianza. Tras la cena, mientras yo fregaba, escuché sus pasos detrás de mí, más pesados que de costumbre. «Isabel, tenemos que hablar». Su rostro estaba muy serio mientras se sentaba a la mesa de la cocina. «Lo que dijiste anoche. Dijiste que esta casa es tuya. No vuelvas a decir semejante barbaridad. Esta casa la compró Mateo, cuando os ibais a casar. ¿De dónde ibas a sacar tú el dinero para comprar un chalet como este?». Dejé de fregar y me giré para mirarla. Sus ojos estaban llenos de una falsa superioridad. Era evidente que no tenía ni idea de cómo me había ganado la vida durante los últimos 5 años. «Pero Carmen, la casa realmente está a mi nombre. Es un bien privativo. Si eso es cierto, demuéstralo». «¿Dónde está la escritura? Enséñamela». Doña Carmen se levantó y caminó hacia el salón. Dudé un instante, pero ya no tenía nada que ocultar. Al contrario, era el momento perfecto para enseñar mis cartas. Fui al despacho y abrí la caja fuerte. Introduje el código y se abrió. En el interior, los documentos estaban perfectamente ordenados. Cogí la escritura y la llevé al salón. Doña Carmen estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados. Mateo dejó de mirar la tele y nos prestó atención. Con cuidado, deposité la escritura sobre la mesa de centro. Doña Carmen la cogió, se puso las gafas y empezó a leerla minuciosamente. Al principio, su rostro no mostraba emoción, pero poco a poco empezó a perder color. «¿Qué es esto?». «La escritura de propiedad. La titular es Isabel Vargas. Fecha de compra: agosto de 2021. 3 meses antes de que os casarais». Las manos de doña Carmen empezaron a temblar. Mateo se levantó de un salto y miró el documento. «Isabel, ¿esto es verdad?». Su voz temblaba. «Por supuesto». Volví al despacho y traje el resto de los documentos: contratos de interiorismo, facturas de electrodomésticos, recibos de la comunidad de vecinos. «Miren esto también». Extendí los papeles sobre la mesa. «Todos los contratos de reformas están a nombre de Isabel Vargas. La cuenta bancaria, desde la que se pagó todo, también es mía». Doña Carmen revisaba cada documento, con el rostro cada vez más tenso. «Interiorismo, 30.000 euros. Electrodomésticos, 8.000 euros. Paisajismo del jardín, 5.000 euros». Todos los recibos llevaban un único nombre: «Carmen, durante 5 años yo he pagado absolutamente todos los gastos de esta casa, incluyendo la comida y las facturas». «Si eso es verdad, entonces, ¿qué ha estado haciendo Mateo?», preguntó ella, con un hilo de voz. «Él estaba muy ocupado dirigiendo su empresa.
así que yo me hice cargo de todas las tareas del hogar y de los gastos. Mateo se dejó caer en el sofá, pálido como la cera. Isabel, ¿así que fuiste tú quien compró esta casa? Sí. Utilicé el dinero que heredé de mi padre antes de que nos casáramos. ¿Heredaste? Preguntó Carmen, afilando la mirada. Sí. Me dejó un patrimonio antes de fallecer. En realidad, eso era solo una parte de la verdad. Era mucho más complejo. Por lo tanto, lo que ellos sabían era erróneo. De repente, doña Carmen se puso en pie. No, esto no puede ser. Hemos vivido 5 años en esta casa. No puedes decirnos ahora que no es nuestra. Desde el principio, nunca fue suya. Es mi casa. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Podéis quedaros como inquilinos, si me pagáis el alquiler que corresponde. Es una locura, gritó. Era la primera vez que la oía gritar tan fuerte. Isabel, no importa cuántos papeles me enseñes, esto no sirve de nada. Esta casa es de mi hijo porque se casó contigo. Legalmente, la casa es mía, Carmen. No solo importan los papeles. Hemos vivido aquí 5 años. Al principio me sorprendió su furia, pero luego lo entendí. Era difícil aceptar que toda su realidad era una mentira. Mamá, tranquilízate, dijo Mateo, agarrándole el brazo. ¿Cómo ha pasado esto? Volví en silencio al despacho y saqué el último documento. Un acuerdo de fideicomiso. Mirad esto también. La expresión de doña Carmen se desfiguró al ver el documento en la mesa. ¿Un fideicomiso? Sí. No solo esta casa, sino el resto de mis bienes están gestionados bajo un fideicomiso. ¿El resto de tus bienes? Preguntó Mateo, aterrado. 2 pisos en el centro y un chalet en Pozuelo de Alarcón. El salón quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el reloj de pared. Entonces, eso significa que tú, sí. Y a partir de mañana, ya no podemos seguir viviendo juntos en esta casa. Los ojos de doña Carmen se desorbitaron. ¿Qué quieres decir? Van a recibir un requerimiento legal de desalojo. Tienen 48 horas para irse. ¿Qué? Chilló con la voz quebrada. Isabel, estás bromeando, ¿verdad? Preguntó Mateo, muerto de miedo. No. Hablo muy en serio. Saqué mi móvil y les mostré el mensaje de Elena. Requerimiento de desalojo redactado y listo para ser entregado mañana a primera hora. Doña Carmen soltó una carcajada repentina. Una risa espeluznante. ¡Qué lista! Eres muy lista. Nunca imaginé que harías algo así, Isabel. Tiró los documentos sobre la mesa. Pero no te equivoques. Esto no va a terminar así. ¿Qué quiere decir? Con que la casa es tuya. Muy bien. Voy a contárselo a toda nuestra familia. Su mirada se volvió gélida. Les contaré qué clase de nuera eres, cómo tratas a tu suegra. Se lo diré a los vecinos, a los compañeros de trabajo de Mateo. Cogió su móvil. Voy a llamar a tus tías ahora mismo y les diré que la nuera quiere echar a su suegra a la calle. La observé en silencio. Ya esperaba esta reacción. Adelante. Haga lo que quiera. Mi respuesta calmada la desconcertó. Seguro que no se lo esperaba. ¿De verdad no te vas a arrepentir? No tengo de qué arrepentirme. Empecé a recoger los documentos de la mesa. Mañana por la mañana recibirán la notificación oficial. Es un documento legal, respaldado por un juez. Doña Carmen no dijo nada más. Tampoco Mateo. Me llevé los papeles de vuelta al despacho. A mis espaldas, escuché a Mateo susurrar. Es increíble. Pero no me di la vuelta. Ya había puesto todas mis cartas sobre la mesa. Mientras guardaba los documentos en la caja fuerte, pensé, mañana empezará la verdadera guerra. Pero estaba preparada. Todo lo que había planeado durante 2 años por fin iba a dar sus frutos. Aquella noche apenas dormí. El sueño me venció de madrugada, pero a las 6 a.m. ya estaba despierta. Al mirar el móvil, tenía más de 30 mensajes en WhatsApp. La mayoría eran de la familia de Mateo. Isabel, ¿es verdad lo que dice la madre de Mateo? Dice tu tía que vas a echar a tu suegra de casa. ¿Te has vuelto loca? Isabel, ¿qué estás haciendo? Entra en razón. Mientras leía los mensajes, sentí una presión en el pecho. Parecía que doña Carmen se había pasado toda la noche llamando a sus parientes. Pero lo más sorprendente fue un grupo de WhatsApp. Me habían metido en un grupo llamado Vecinas de la Moraleja. Había un mensaje largo de doña Carmen, enviado sobre las 11 de la noche. Mi nuera acaba de decir que la casa es suya
y me está echando a la calle. A mí, su propia suegra. Llevamos 5 años viviendo juntas, pero solo porque se han divorciado, me hace esto. ¿Ya no hay respeto por los mayores en los jóvenes de hoy en día? Debajo había una cascada de comentarios. Dios mío, ¿qué clase de nuera es esa? ¿Qué poca vergüenza tienen los jóvenes de ahora? Echar a su suegra. ¿No tiene miedo al karma? Mis dedos temblaban. Durante 5 años, les había sonreído a esas vecinas, les había hecho regalos en Navidad. Y así era como me veían. Al lavarme la cara, vi mi rostro demacrado en el espejo. Parecía que las arrugas alrededor de mis ojos se habían acentuado. Tenía la cara hinchada por la falta de sueño. Escuché la voz de doña Carmen en la planta baja. Estaba hablando por teléfono otra vez. Sí, así es. De repente, mi nuera se ha vuelto loca. Después del divorcio, quiere echarme. Su voz sonaba más alta de lo normal. Si ni siquiera puede tener hijos, y encima es una arrogante. Solo es una mantenida. Me quedé parada en la escalera, escuchándolo todo. Sentí una punzada en el corazón. Mi incapacidad para tener hijos era mi punto más débil, lo que más me dolía. Esa casa la compró mi hijo. Seguro que la puso a su nombre para evadir impuestos. Puras mentiras. Pero eso era lo que ella quería creer. Al bajar a la cocina, colgó el teléfono. Me lanzó una mirada gélida y me dijo: «Prepara tú el desayuno. Y que sepas que esto se acaba hoy. A partir de mañana, ya no tendrás que hacerlo». Como no respondí, su tono se volvió más agresivo. «Te hemos alimentado y dado un techo durante 5 años. Y ahora te comportas como si fueras la dueña. Eres una vergüenza. Carmen, por favor, no me contestes». «¿Qué derecho tienes a contestarme?». Abrió la nevera de un tirón. «Eres una mujer estéril que no sirve para nada». Ante esas palabras, mis rodillas flaquearon. Me agarré al fregadero para no caer. ¿Sabes lo mucho que ha sufrido Mateo con una mujer como tú? Todos sus amigos ya tienen nietos. Su ira iba en aumento. Y encima tienes la osadía de decir que la casa es tuya. ¿Acaso una casa es solo un edificio? ¿Es un hogar? Pero tú, ¿has sido capaz de construir una verdadera familia? Anderay. Me incliné mientras rompía un huevo en la sartén. Mis manos temblaban tanto que la cáscara cayó dentro. «Hazlo bien, ni siquiera sirves para freír un huevo», me gritó. «Lo siento mucho». «¿Lo siento? Eres una carga, solo eres un estorbo». En ese preciso instante, el móvil vibró en mi bolsillo. Seguía grabando. Había empezado a grabar desde la noche anterior. Mateo se fue a trabajar sobre las 8 a.m., más temprano de lo habitual. Ni siquiera me miró a la cara. Doña Carmen, por su parte, seguía haciendo llamadas. Parientes, vecinos e incluso compañeros de trabajo de Mateo. Sí, así es. De repente mi nuera ha cambiado. Después del divorcio, quiere echarme a la calle. Sobre las 10 a.m., me llamó Elena. «Isa, voy de camino con el requerimiento de desalojo, pero hay un montón de gente frente a tu casa. Parecen tus vecinas. Creo que tu suegra las ha convocado». Me asomé a la ventana y vi a un grupo numeroso de personas arremolinadas en el jardín. Todas tenían caras muy serias. «Elena, entra directamente», le dije. Sonó el timbre. Doña Carmen abrió la puerta. «Buenos días, doña Carmen Ríos». «Soy la abogada de Isabel Vargas», saludó Elena educadamente. «¿Abogada? ¿Isabel ha contratado a una abogada?». La voz de doña Carmen tembló entre el asombro y la ira. «Estoy aquí para entregar el requerimiento de desalojo». «Un desahucio». Los murmullos de las vecinas fuera se hicieron más fuertes. Bajé al recibidor para recibir a Elena. Llevaba un traje negro y un maletín de cuero. Parecía mucho más imponente que de costumbre. «Señora Ríos. Y esto es también para el señor Mateo Ríos. Aquí tienen los documentos legales». Elena le tendió 2 sobres. «¿Este es el papel para echarnos?», preguntó Carmen mientras los agarraba. «Es un requerimiento legal y justificado para que abandonen la propiedad en base a los derechos vigentes». «¿Derechos?». La legítima propietaria de este inmueble es doña Isabel Vargas. Debido a su divorcio, ha desaparecido el motivo por el cual ustedes residían aquí. Les exigimos que abandonen el lugar en un plazo de 48 horas. Doña Carmen abrió el sobre. Su cara se puso roja de rabia. «Así que esto es lo que querías, ¿eh? Solo estamos siguiendo el procedimiento legal». De repente,
Alguien gritó desde afuera. Isabel, da la cara y explícate. ¿Qué clase de nuera echa a su suegra a la calle? Los gritos aumentaron, pero yo me mantuve serena. Me había preparado para este momento. Elena, por favor, reparte esto también. Le entregué un pendrive USB. ¿Qué hay aquí? Lo sabrás cuando lo escuches. Elena sacó su portátil y conectó el USB. Unos segundos después, la voz de doña Carmen resonó por los altavoces a todo volumen. Si ni siquiera puede tener hijos, y encima es una arrogante. Solo es una mantenida. Te hemos alimentado y dado un techo durante 5 años. Eres una carga. Solo eres un estorbo. El rostro de doña Carmen se quedó blanco como la pared. ¿Cuándo grabaste esto? Desde anoche hasta esta misma mañana. Los murmullos del exterior cesaron de golpe. Todos habían escuchado lo que realmente pasaba dentro de esa casa. Elena salió con el portátil y se dirigió a las vecinas con cortesía. Buenos días a todas. Soy la asesora legal de doña Isabel Vargas, abogada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó una de las vecinas. Permítanme aclararles la verdadera situación, dijo Elena de forma clara y contundente. Doña Isabel Vargas es la única y legítima propietaria de esta vivienda. Es un bien privativo, comprado con sus propios fondos antes de casarse. Se ha difundido información falsa y basándonos en la grabación de audio que acaban de escuchar, ha sido la suegra quien ha sometido a mi clienta a abusos verbales y humillaciones. Las expresiones de las vecinas comenzaron a cambiar. Le llamó estéril. ¡Qué barbaridad! Entonces nos había contado una mentira. Isabel es la dueña. El viento había cambiado de dirección. Durante 5 años, mi clienta cuidó con absoluta devoción a su suegra, continuó Elena, pero incluso tras el divorcio, los constantes insultos y difamaciones hacia su persona han sido insoportables, por lo que se ha visto obligada a tomar medidas legales. Doña Carmen se quedó paralizada en la puerta, sin palabras. La grabación de audio había revelado su verdadera cara. Tienen 48 horas para recoger sus pertenencias, sentenció Elena antes de volver a entrar. Poco a poco, la gente se fue marchando del jardín. Doña Carmen se limitó a observarlas, petrificada. Por primera vez, sentí que me quitaba un gran peso de encima. Al fin, la verdad había salido a la luz. Sobre las 7 p.m., Mateo volvió a casa, 2 horas más tarde de lo habitual. Traía el rostro tenso. Isabel dijo con voz grave y baja. Tenía en la mano el requerimiento de desalojo arrugado. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí, respondí secamente. No necesitaba dar más explicaciones. Fueron 5 años, Isabel. 5 años juntos. Tiró el papel sobre la mesa. ¿Y en esos 5 años, tienes idea de cómo he vivido yo?, le pregunté. No supo qué contestar. Doña Carmen estaba encerrada en su habitación desde por la tarde. Parecía profundamente afectada. Normalmente se oía el ruido de la televisión, pero ahora todo era silencio. ¿Qué va a pasar con la empresa?, preguntó de repente Mateo. La startup que dirijo. Aunque te quedes con la casa, no irás a tocar mi empresa, ¿verdad? Había un rayo de esperanza en su voz. Me lo pensé un segundo. ¿Era el momento? Mateo, tenemos que hablar sobre esa empresa. ¿De qué? La verdad es que esa empresa es... Hice una pausa, y su cara cambió. Una empresa filial de la fundación que yo presido. En ese momento, toda la sangre desapareció del rostro de Mateo. Se me quedó mirando, boquiabierto. Recordé cómo había sido. Hace 3 años, cuando Mateo quería fundar su empresa. Isabel, es imposible encontrar inversores, me decía entonces, desesperado. Llegaba a casa todas las noches suspirando. Yo te ayudaré, le dije. Él negó con la cabeza. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Solo eres un ama de casa. Pero yo ya tenía un plan. Había creado la Fundación Vargas para gestionar adecuadamente la herencia de mi padre, e hice que la empresa de Mateo fuera una filial de la fundación. He encontrado un inversor, le dije tiempo después. Él estaba eufórico. ¿Quién? Una fundación. La Fundación Vargas. Están interesados en invertir en startups. La verdad era que yo era la presidenta de la fundación, pero él nunca lo supo. Utilicé a un representante legal para firmar los contratos. Mateo creía que era el gran CEO fundador, pero en realidad no era más que un empleado a sueldo de la fundación. Entonces, ¿qué soy yo?, preguntó Mateo temblando. Un empleado que recibe una nómina. ¿Una nómina?
Sí, 4.000 euros al mes como honorarios por tus servicios como CEO. Mateo se levantó de un salto. Ese era mi sueldo. Pensé que... Estás loca. Estás completamente loca. Mateo se agarró la cabeza a dos manos. 3 años pensando que yo era el dueño de la empresa. Sobre el papel, tú eras el CEO. Pero el verdadero poder siempre lo ha tenido la fundación. Saqué los documentos que había dejado preparados. La notificación del Consejo de Administración. A partir de mañana, no hace falta que vayas a la oficina. ¿Qué? El Consejo ha decidido destituirte como CEO y presidente. Mateo cogió los papeles. Le temblaban las manos. No, esto no puede ser verdad. Gracias por tus servicios durante estos 3 años, dije con total frialdad. Mateo cayó de rodillas. No podía ni levantar la cabeza. Isabel, ¿qué he hecho mal? ¿No lo sabes? Te juro que no lo sé. La chica a la que le compraste un collar ayer en la Galería Canalejas. Mateo se quedó de piedra. También. ¿Lo sabes? Un collar que costaba 2.500 euros. Mateo, ese dinero venía de un préstamo usurero, ¿verdad? Mateo hundió aún más la cabeza. Perdóname, te has endeudado por valor de 150.000 euros. ¿Cómo lo sabes? Me llamaron tus acreedores. Me dijeron que, como tu mujer, debía hacerme responsable. La verdad es que no soy avalista. Pero eso fue lo que ellos creyeron. Y yo he pagado la deuda. ¿La has pagado? Mateo levantó la mirada, con los ojos inyectados en sangre. Sí, pagué los 150.000 euros íntegros. ¿Por qué? Porque aunque estemos divorciados, no significa que seamos enemigos, respondí, aunque mi tono seguía siendo de hielo. Pero esa deuda ha sido transferida a mi nombre. Ahora es una deuda que tienes conmigo. ¿Qué quieres decir? Que vas a tener que devolverme esos 150.000 euros. Mateo se derrumbó por completo. Se quedó tirado en el suelo, incapaz de levantarse. Mi móvil sonó. Un mensaje de Elena. Sofía Méndez dice que no quiere saber nada más de Mateo. No quiere estar con un hombre arruinado. Suspiré. Ya me lo imaginaba. Todo estaba a punto de terminar. A la mañana siguiente, la casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Doña Carmen no había salido de su habitación. Mateo había dormido en el sofá, acurrucado bajo una manta. Mientras preparaba café, sonó el timbre. Eran las 8 a.m. Al abrir, vi a dos hombres con trajes oscuros. ¿Es aquí la residencia del señor Mateo Ríos? Preguntó educadamente el hombre mayor. Sí. Un momento, por favor. Despertó a Mateo. Mateo pegó un brinco y palideció al ver a los dos hombres. Buenos días, señor Ríos. Recuerda nuestro acuerdo. Hoy termina el plazo para pagar su deuda. Es que ha habido un problema. ¿Un problema? El rostro del hombre se endureció. Debe usted 190.000 euros, incluyendo los intereses. ¿190.000 euros? Pregunté yo, fingiendo sorpresa. Yo creía que eran 150.000. Sí, señora. ¿Es usted su esposa? Le explicamos a su marido que los intereses eran del 10% mensual. ¿Un 10% mensual? Eso es usura. Así que el principal eran 150.000 euros, y los intereses de varios meses suman 40.000 euros. Así es, señora. Mateo se hundió en el sofá, completamente desesperado. ¿Cuándo pediste ese dinero? Le pregunté. Hace 6 meses. 6 meses. Mis cálculos eran correctos. ¿En qué gastaste el dinero? ¿En operaciones de la empresa y gastos personales? Ese era el dinero que se había fundido con Sofía. Le envié un mensaje a Elena. Ven enseguida. Emergencia. En 20 minutos, Elena estaba allí. Buenos días. Soy Elena Navarro, representante legal de doña Isabel Vargas. Elena les entregó su tarjeta de visita. ¿Puedo ver los documentos del préstamo? Elena examinó minuciosamente los papeles. El prestatario aquí es el señor Mateo Ríos a título personal. No hay cotitulares ni avalistas. Es correcto. En ese caso, doña Isabel Vargas no tiene ninguna responsabilidad legal sobre esta deuda. Sí, pero al estar casados, es una deuda ganancial. El señor Ríos y mi clienta están legalmente divorciados y la separación de bienes ya es firme, afirmó Elena con rotundidad. Sacó otro documento. Además, este préstamo fue adquirido a título personal por el señor Ríos, por lo que no puede considerarse una deuda conyugal.
Las caras de los prestamistas cambiaron. Entonces, solo podemos reclamarle al señor Ríos. Así es. Elena sacó otro papel, y para su información, el señor Ríos está actualmente desempleado. Fue cesado de todos sus cargos en el día de ayer. ¿Desempleado? Sí. Y no posee ningún bien a su nombre. Mateo mantenía la cabeza agachada. Entonces, ¿cómo nos va a pagar? El hombre mayor miró a Mateo con frialdad. Señor Ríos, tenemos que hablar seriamente de cómo va a saldar esto. ¿Cuánto puede pagar al mes? No tengo. ¿Tiene algún aval? No. Los dos hombres se miraron. Señor Ríos, en esta situación nos veremos obligados a recurrir a la vía judicial. ¿Judicial? Presentar una demanda de embargo civil o solicitar su declaración de insolvencia. Mateo se puso aún más blanco. De pronto, Elena intervino. ¿Podríamos saber exactamente en qué se gastó el dinero prestado? Elena me miró. Yo asentí. Gran parte de los fondos del préstamo fueron utilizados por el señor Ríos para comprar regalos a otra mujer. ¿Otra mujer? Sí, su amante. Lo utilizó en la compra de artículos de lujo y en viajes para ambos. Elena mostró el vídeo de su móvil, la escena donde Mateo compraba el collar de 2.500 euros. Los hombres se quedaron petrificados al ver el beso de Mateo y Sofía. Y aquí tienen las copias de las transferencias bancarias. Hay un total de 60.000 euros transferidos a la cuenta de una tal Sofía Méndez. 60.000 euros. Alzaron la voz los prestamistas. Así que nuestro dinero se lo ha fundido en su amante. Mateo no pudo articular palabra. Todo era cierto. Y lo más irónico es que esta mujer ya ha cortado con él. Elena mostró el mensaje de texto. Dice que no quiere seguir viendo a un hombre arruinado y lleno de deudas. Uno de los prestamistas estalló de furia. Será desgraciado. Nuestro dinero. Gastado en faldas. En este caso, ¿podríamos interponer una querella penal por estafa o apropiación indebida? Le preguntó el hombre mayor a Elena. Si el propósito del préstamo fue falsificado, es muy posible. Afirmó que era para inyectar liquidez en su empresa, pero lo desvió para uso personal fraudulento. Los hombres estallaron en improperios. Mateo se desplomó en el suelo. Perdón, se lo ruego, perdónenme, pero ya era demasiado tarde. Ríos, queremos una propuesta de tu abogado antes de mañana. Si no, presentaremos una querella penal. Tras la marcha de los hombres, el silencio volvió a adueñarse de la casa. Mateo seguía en el suelo, como si hubiera renunciado a la vida. Escuché los pasos de doña Carmen bajando por las escaleras. Isabel. Entró en el salón. Parecía haber envejecido de golpe. «De verdad, este era tu plan. Destruirnos. ¿Qué es lo que he hecho mal? Lo has planeado durante 5 años, ¿verdad? Para arruinarnos». Había resentimiento en su voz. «Carmen, solo estoy protegiendo lo que es mío. ¿Y qué es lo tuyo? ¿Acaso has ganado algún dinero por ti misma?» Esta era la pregunta que estaba esperando. «Mañana les contaré todo. Antes de que se vayan, tengo una última cosa que explicarles». Un destello de curiosidad iluminó sus ojos. Aún quería saber de dónde procedía mi riqueza. Quizás preparaba un último contraataque, pero yo también estaba lista. Era el momento de revelar toda la verdad. Era la noche antes de su partida. Mañana sería el último día. Doña Carmen llevaba empaquetando desde la tarde. 2 maletas enormes y varias cajas contenían los últimos 5 años de su vida. Mateo se había ido por la mañana y aún no había regresado. Alrededor de las 8 p.m. Doña Carmen bajó. Estaba mejor vestida de lo habitual. «Isabel, siéntate». Su voz era tranquila pero firme. «Tengo una última pregunta. ¿De dónde sacaste exactamente el dinero? Dijiste que de una herencia, pero es imposible que una simple ama de casa reciba una herencia tan grande como para comprar esta mansión». Me miró con dureza. «Carmen, ¿de verdad cree que solo soy un ama de casa? ¿Qué otra cosa ibas a hacer? ¿Tienes algún trabajo?» «No. Pero trabajo administrando mis propios fondos». Fui al despacho y saqué el último fajo de documentos. Lo entenderá cuando vea esto. Desplegué los papeles sobre la mesa, el acuerdo del fideicomiso, documentos de inversiones inmobiliarias y extractos bancarios de operaciones bursátiles. Ella tomó el primer documento. Fondo Fiduciario Vargas. Activos totales. 35 millones de euros. Su voz tembló. ¿35 millones? Sí.
Un fideicomiso que creó mi padre antes de fallecer, 35 millones, sumando inmuebles, acciones y capital líquido. Soltó el papel y me miró, incrédula. ¿Tu padre tenía tanto dinero? Sí. Toda su vida invirtió en bienes raíces, en Madrid y otras ciudades. Desde pequeña, me enseñó cómo invertir el dinero. ¿Por qué lo ocultaste? Nunca lo oculté. Simplemente no vi la necesidad de contarlo. Le pasé un documento notarial. Este es un acuerdo de fideicomiso internacional. Está gestionado a través de un banco suizo. Los fondos están blindados. Nadie más que yo puede tocarlos. Su rostro pasó de la sorpresa a una amalgama de otras emociones. Entonces, desde el principio tú. Sí, desde el principio fui yo. Le mostré la lista de propiedades, los pisos en el centro de Madrid, el chalet de Pozuelo y esta casa. Todos comprados con los fondos del fideicomiso. Mateo no sabía nada de esto. No, de repente, se llevó las manos a la cabeza. Incluso la empresa de Mateo se fundó con dinero de tu fondo. Mateo solo era un CEO contratado. Suspiró profundamente. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? En ese instante, su expresión cambió radicalmente. Desapareció la mirada fría y despectiva con la que me había observado durante 5 años. Fue reemplazada por culpa y arrepentimiento. Si lo hubiera sabido desde el principio, habría sido tan buena contigo, y es exactamente por eso que no se lo dije. Se sorprendió por mi respuesta. ¿Qué? Porque si hubieran sabido de mi dinero, me habrían tratado como a un ser humano. Pero eso no habría sido genuino, dije con calma. Lo cierto es que la forma en que me han tratado cuando creían que no tenía nada es su verdadera naturaleza. En estos 5 años, he visto cómo son realmente. Carmen, la amabilidad que solo surge por el dinero es falsa. Se quedó callada, mirando al suelo. Era la primera vez que la veía así. Yo me equivoqué. Perdóname, pero yo ya no necesitaba sus disculpas. Era demasiado tarde. Carmen, no necesito que se disculpe. Todo ha terminado. Cogí el último documento. El requerimiento definitivo para su desalojo. Mañana, antes de las 10 a.m., tienen que haberse marchado. Mientras le entregaba el papel, preguntó, ¿de verdad no puedes perdonarme? Ya le he perdonado, pero no quiero volver a verla nunca más. La puerta se abrió. Llegó Mateo. Su aspecto era deplorable. Isabel, ¿de verdad este es el final? Su voz estaba llena de súplica. Sí. ¿No podemos solucionarlo? No, porque mi confianza en ti está completamente rota. Mateo hizo el ademán de arrodillarse, pero lo detuve. No hagas eso, no quiero verlo. Isabel, de verdad estoy arrepentido. Con quien deberías disculparte es con Sofía. Se quedó lívido. Ya no estamos juntos, sé que todo ha terminado. Le mostré su último mensaje. Me dijo que no quería saber nada de él. Mateo se dejó caer al suelo. Un hombre que lo había perdido todo. ¿Qué voy a hacer ahora para vivir? Ese es tu problema. Me levanté, y doña Carmen también lo hizo. Isabel, una última cosa. ¿Qué pasa? Gracias por estos 5 años. Pero ese agradecimiento ya no tenía ningún valor. No tiene nada que agradecerme. Yo también he aprendido mucho. ¿Qué has aprendido? A juzgar la verdadera naturaleza de las personas. A la mañana siguiente, a las 9 a.m., llegó el camión de mudanzas. Subieron sus cosas, una por una. Los observé desde la ventana del piso de arriba. Por primera vez en 5 años, mi mente estaba en completa paz. A las 10, doña Carmen se despidió. Bueno, nos vamos. Adiós. Cuando cruzó el umbral de la puerta, sentí que era verdaderamente libre. Mateo no dejaba de mirar atrás mientras se alejaba. Pero yo ya no les presté más atención. Cuando el camión desapareció de mi vista, la casa se quedó en un silencio absoluto. Por primera vez en 5 años, este espacio era exclusivamente mío. Me senté en el salón y me preparé un café. Los cálidos rayos de sol entraban por la ventana. El móvil sonó. Era Elena. Isa, ya está hecho. Sí, acaban de irse. ¿Cómo te sientes? Aliviada. Muy aliviada. Te lo mereces, Isa. Has pasado por mucho. Gracias, Elena. No habría podido hacerlo sin ti. No digas tonterías. Ahora empieza una nueva etapa, un nuevo comienzo. Era verdad. Ahora empezaría mi verdadera vida. Pasó un mes. Reformé toda la casa.
Cambié los muebles del salón. La antigua habitación de doña Carmen la convertí en mi despacho personal, la habitación de Mateo, en un gimnasio. El cambio más significativo estaba junto a la puerta principal, una pequeña placa dorada que decía Fundación Vargas, despacho de la presidenta. Al fin, me presentaba al mundo tal como era. Hoy era un día especial. Iba a celebrarlo con Elena. Llegó a las 6 p.m. Traía una botella de champán y un ramo de flores. Isa, felicidades. ¿Por qué? Por ser, al fin, la verdadera Isabel Vargas. Tenía razón. Durante 5 años había vivido como la mujer y la nuera de otros. Ahora era libre para ser yo misma. Servimos un picoteo y abrimos el champán. Brindamos. Isa, ¿de verdad no te arrepientes de nada? Fueron 5 años. No hay arrepentimientos. Tal vez solo el lamento de no haberlo hecho antes. Elena sonrió. Supongo que todo tiene su momento, y este es el tuyo. Después de cenar, Elena me sugirió algo. Isa, hagamos algo simbólico. Algo que rompa definitivamente con el pasado. Subí a mi habitación y abrí una cajita. Dentro estaba mi alianza de boda. La había llevado puesta 5 años. Perfecto, dijo Elena. Salimos al jardín, junto al pequeño estanque de peces. Sostuve el anillo en mi mano. Pensé en cómo, en su momento, significó tanto para mí. Ahora solo era un trozo de metal. Isa, di lo que tengas que decir. Os aguanté durante 5 años, dije, sin saber muy bien a quién me dirigía. Pero ya se acabó de verdad. Lancé el anillo al agua. Hizo un pequeño chapoteo y desapareció en el fondo. En ese instante, supe que todo había terminado definitivamente. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Elena. Trabajar en la fundación. Cosas importantes. Planeo expandirla para apoyar a mujeres emprendedoras, a familias monoparentales y a víctimas de violencia doméstica. Quiero que todo lo que he pasado sirva para algo. Cuando Elena se fue, me quedé sola. Mientras tomaba un café, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Doña Isabel, es cierto que es usted la presidenta de la Fundación Vargas. Me inspira mucho. Ojalá algún día pueda ser tan valiente como usted. Probablemente era de alguna vecina. Respondí. Nunca es tarde para ser valiente. Solo hace falta coraje para no engañarse a uno mismo. Esa es la mayor pérdida que podemos sufrir. Miré hacia afuera. Los robles bailaban suavemente con el viento. En la próxima primavera brotarían hojas nuevas, como yo, empezando una nueva vida a los 41 años. Podría parecer tarde para algunos, pero para mí era exactamente el momento adecuado. Viviría para mí misma, bajo mi propio nombre, como Isabel Vargas. La brisa del jardín era cálida. Parecía la perfecta bienvenida a un nuevo comienzo.